Muchísimas gracias, Mackenzie. Hola a todos, yo soy Nila Patel y yo formo parte del equipo de asistencia técnica de la Oficina de la Violencia contra la Violencia de la Mujer. Y muchísimas gracias a todos y todas por estar en estos seminarios con hoy. Hoy tenemos al agente especial Rover Ranson, que forma parte del Departamento de Justicia en la Oficina del Inspector General. Rover es uno de nuestros presentadores favoritos y es un placer poder contar con él este año. Muchísimas gracias, Nilam. Hola a todo el mundo que está aquí con nosotros en estos espacios virtuales. Como han dicho, yo me llamo Robert Ranson y formo parte del Departamento de Justicia de la Oficina del Inspector General. Llevo ya con ellos más o menos 3 añitos. Y antes de formar parte del Departamento de Justicia, estuve en el DEA durante más o menos 13 años. Así que esto supuso un cambio, por supuesto, en cuanto a la agencia y la misión, pero ha sido un cambio bienvenido. Hoy estoy aquí para hablarles sobre el fraude, la sensibilización ante el fraude. Y antes de empezar con mi presentación, me gustaría decirles que esto es una visión general, es decir, no voy a profundizar. Lo que quiero es que tengan una idea clara de qué es lo que tienen que ver, cómo pueden percibirse de que se está produciendo un fraude y cómo pueden identificar este fraude. Sé que estamos en la hora antes de la comida, así que bueno, voy a intentar que sea una presentación lo más ligera posible. Habiendo dicho esto, vamos a darles algunas reglas básicas para así poder mantener la presentación. Por favor, silencien su dispositivo, ya sea el teléfono o los ordenadores. Sé que todos y todas somos profesionales, así que estaré muy agradecido si pueden silenciar su dispositivo durante toda la presentación. En caso de que tengan alguna pregunta, pueden añadirlas en el chat. Yo voy a darles mi información de contacto, por lo tanto, si quieren escribirme o si no se sienten a gusto dejando su pregunta en el chat, pueden escribirme. Voy a dejarles mi número de teléfono y mi dirección de correo electrónico. Así la tendrán. Además, a lo largo de la presentación vamos a tener algunas preguntas. Es como una encuesta, básicamente para ver si todo el mundo está siguiendo correctamente la presentación, ver que están entendiendo el fraude y mirarlo desde diferentes perspectivas. ¿Qué hacemos y quiénes somos? En la oficina del inspector general, nuestro deber es detectar e impedir el despilfarro, el fraude y los abusos y las conductas indebidas en los programas del Departamento de Justicia y del personal y promover la economía y la eficiencia en esos programas. Entonces, a lo largo de esta presentación, van a escucharme decir estas palabras muchísimo: el fraude, los abusos y el despilfarros. Así que acuérdense de ellas. Y conforme vamos avanzando, quiero que piensen en estas palabras cuando veamos algunos ejemplos de fraude y otros elementos que vamos a mencionar, como el fraude, cómo podemos identificarlo y qué hacer una vez identificamos. Personalmente, yo trabajo en la división de investigación y en esta división nos ocupamos de las investigaciones generales y de la detección del fraude. No obstante, que trabaje en la detección de fraude no quiere decir que no sea capaz de trabajar en investigaciones generales. No obstante, nuestra área de responsabilidad pues se tendrá, por ejemplo, en fraudes de contratos, en abuso, en despilfarro, en también en sobornos, así que nos encargamos de todas estas temáticas. Nosotros, como investigadores, también tenemos que ser independientes y objetivos.
Yo he sido investigador criminal durante más de 15 años y he entendido que no podemos tomarnos las cosas de forma personal, sino que tenemos que ser objetivos y utilizar los hechos, sobre todo cuando estamos hablando de una investigación o de un caso. Entonces, esto es lo que hacemos aquí, en la división de investigación y, como yo les he dicho, yo formo parte de la Oficina de Detección de Fraude, donde sobre todo nos centramos en el fraude, abuso y despilfarro. Y de nuevo, repito, voy a repetir muchas veces estas palabras y las van a escuchar hasta la eternidad. Me gustaría que mirasen esta foto y me gustaría que escribiesen en el chat qué es lo que ven exactamente. ¿Qué pueden ver en esta foto? Escríbanlo en el chat. Les voy a dejar unos segundos, un minutito, para que me expliquen qué es lo que ven cuando miran esta foto. ¿Vale? Vale. Veo algunas de las respuestas. Veo que hay muchas personas que dicen dos caras. Otra persona ha dicho arte, una mezcla de dos caras, por una parte una mitad y por otra parte la otra. Y yo he decidido añadir esta foto en la presentación por un motivo específico. Yo quería mostrarles con esta foto que así es como cada uno de nosotros percibimos el fraude. De acuerdo con las respuestas que hemos dado en el chat, podemos saber que ninguna respuesta era incorrecta, pero cada respuesta ha sido diferente. Y esta es la forma en que nosotros percibimos el fraude. Es decir, hay personas que tendrán una idea del fraude, otras tendrán otra. Y por eso mismo estamos hoy aquí. Porque la opinión de todo el mundo y el punto de vista de cada persona es diferente. Así que muchísimas gracias por incluir sus respuestas en el chat. ¿Qué es el fraude? La definición básica en un contexto amplio es un término general que abarca todos los esfuerzos ingeniosos y medios que los individuos idean para aprovecharse de los demás. Esto es lo que normalmente las personas piensan del fraude y normalmente también tienen otros términos como por ejemplo conspirador, astuto, farsante. Hay muchas otras palabras que podemos asociar al fraude cuando lo mencionamos. Y hay muchas palabras que están mezcladas en una ensalada de palabras. Pero bueno, esto es en lo que quiero que piensen. Hay tres palabras que quiero que recuerden. Mentir, engañar y robar. Mentir, engañar y robar. Y conforme nos adentramos más en el fraude desde un punto de vista de la investigación, nos damos cuenta que esto ocurre en todos los niveles, el mentir, engañar y robar. No es solo en la preconcesión o en la posconcesión, no. Se produce durante toda la vida de la subvención o el contrato. Y como investigadores, la zona gris es inexistente. En este caso estoy hablando desde un punto de vista de investigación, es decir, no hay una zona gris, porque cuando se trata del fraude, sobre todo cuando estamos hablando de financiación federal, ya sean contratos, subvenciones. Lo que vemos es que si están mintiendo, engañando y robando, lo que está haciendo es aprovecharse del sistema. Y además también están defraudando a las personas que podrían estar utilizando este dinero para motivos legítimos. Así que yo como investigador pues tengo esta visión. Esto también es fraude, pero básicamente yo lo entiendo como el hecho de estar tomando dinero de una persona o un programa que podría utilizarlo y beneficiarse así de estos fondos. Así que estas son tres nuevas palabras: mentir, engañar y robar.
Por supuesto, hablaremos más sobre estas tres palabras conforme vamos avanzando en la presentación. ¿Qué es el fraude en las subvenciones? De nuevo vemos estas tres palabras en rojo. Mentir, engañar y robar. En cualquier momento del proceso de subvención. Entonces, quiero que todo el mundo entiendan que los fondos de las subvenciones se conceden para fines específicos y los beneficiarios deben utilizarlos de acuerdo con las normas establecidas. Hay normas muy estrictas que tienen que seguir y conforme se educan en estas normas, veremos que la posibilidad de mentir, engañar o robar disminuye, porque se van a dar cuenta de todo lo que tienen que hacer para poder obtener fondos o solicitar fondos de nuevo, conforme sus programas van avanzando. Así que por favor, manténganlo en mente. Los fondos que les han concedido se tienen que utilizar para motivos específicos, para fines específicos. Sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de la auditoría de la agencia. Tienen que tener las cosas claras para que no haya ningún tipo de pregunta o ningún tipo de problema cuando les pregunten para qué están utilizando estos fondos. Y ahora vamos a hablar sobre el calendario del ciclo de las subvenciones. Tenemos la fase previa a la adjudicación, tenemos la fase de adjudicación y después tenemos la fase posterior a la adjudicación. Cuando echamos un vistazo a la fase previa de la adjudicación, pensemos que pues, tenemos un negocio o un programa que les gustaría implementar y por el cual les gustaría recibir fondos. Entonces, en esta fase previa a la adjudicación, tiene una solicitud, tiene una propuesta, que es la que usted presenta. En esta propuesta, por ejemplo, se incluye el presupuesto y se destacan todos los costes operativos y logísticos de la subvención. Ahora, ya conforme van llegando a esta fase de la adjudicación, la fase de la adjudicación es en donde ya se les adjudicaron los fondos entonces ya se les embolsan, entonces hay estas reglas, obviamente regulaciones que están adheridas a estos fondos y puede ser que los fondos pues se les haga saber para qué tendrían que utilizarse, ¿no? Entonces, pues una vez más, esta parte de mentir, hacer trampa o robar en cualquier punto del proceso es que ustedes tienen que estar conscientes, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya llegamos a la parte de post adjudicación, ahí pudiera ser, por ejemplo, ya la parte de cuando dan el informe y cuando se hace el cierre. ¿Por qué? Porque ya todo este papeleo que se hace posterior a la adjudicación muestra justamente que todo se hizo de forma legítima, que todo el dinero ya fue tomado en cuenta, lo cual es crítico. Y digo, así como puede sonar como algo muy insignificativo, todo el dinero se tiene que tomar en cuenta y se tiene que considerar cuando están hablando de recibir este financiamiento de agencias. Entonces, por favor, recuerden eso. Y la falsificación en cualquier punto a lo largo de este proceso, que implica no nada más a ustedes, sino también su programa, los pone en riesgo y también a su financiamiento. Entonces, les pido que por favor estén conscientes de todo esto durante la vida, digamos, que tiene su subvención. También siempre es importante que tengan controles y contrapesos, ¿no? Justamente para poder hacerlo muy sencillo de entender. Hay que tener controles y contrapesos cuando se trata de recibir dinero gubernamental y fondos del gobierno, porque obviamente no van a querer que se les escrutine, que tengan una escrutinización por cualquier tipo de errores que pudieran llevar a provocar que nosotros los investiguemos o la agencia propiamente que los esté investigando bajo una luz bastante diferente en donde ya hay algo de sospecha. Entonces, solo por favor tomen eso en consideración con respecto a la vida de su subvención. Entonces,
Estos son algunos esquemas comunes de fraude en subvenciones que yo he visto y también que algunos de mis colegas han visto a lo largo del tiempo que llevamos aquí con la oficina del inspector general, el conflicto de interés, ¿no? Siempre decimos que pues el nepotismo definitivamente es un conflicto de interés. También la malversación de fondos, por ejemplo, no, perdón, más bien la mala aplicación de los fondos y también la malversación de los fondos para ganancia institucional en cualquier tipo es básicamente lo mismo y después simple y sencillamente el robo, tal cual. Entonces vamos a mantenerlo también en la línea base, no digamos porque simple y sencillamente es robar, ¿no? La gente a veces se roban el dinero. Cuando hay una malversación de fondos, pues saben que no deberían de estar haciéndolo, pero aquí la cosa es, bueno, pues si a mí no me cachan, pues entonces no le hago daño a nadie, entonces nadie se entera y pues es una mala forma de pensar al respecto, ¿no? Entonces estos son algunos de los temas o de los esquemas más comunes que hemos visto. Algunos muy sofisticados, algunos no tanto. A veces puede ser elaborado. Y nosotros como investigadores tenemos que ir muy profundo, pero algunas otras veces simple y sencillamente es, bueno, ¿a dónde se fue el dinero? Pues yo me lo llevé, ¿no? Un caso muy sencillo para mí, pero pues ahí definitivamente pues hay una muy mala sensación por el programa que a lo mejor pudo haber estado haciendo algo bueno por la comunidad. Entonces, pues de alguna manera es algo que se tiene que tomar en consideración. Una vez más, les repito, tienen que estar conscientes de este tipo de cosas cuando obtengan estos fondos y no me gusta estarle dando vueltas a lo mismo, pero simple y sencillamente quiero que puedan ustedes entender la severidad de la responsabilidad también de poder obtener estos fondos y también de que los puedan utilizar para bien, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a estar hablando ahora de riesgo. Cuando ven el riesgo, hay diferentes factores que puede ser que se apliquen cuando se trata del riesgo, ¿no? Entonces, como una persona, un estafador o una persona que está tratando de defraudar o de tener un mal uso, ¿no? O malversar los fondos, pues entonces se tiene que revisar la mentalidad y se tienen que ver también cuáles son los incentivos, ¿no? Es decir, yo qué puedo obtener de esta acción de robar dinero o a lo mejor de básicamente despilfarrar y también de tener este fraude o abusar de este dinero. Esa mentalidad puede ser personal o puede ser profesional y eso es algo que los estafadores muchas veces buscan cuando deciden dar ese paso hacia todo este proceso de mentir o hacer trampa o robar en el proceso de recibir los fondos de subvención. Y por supuesto, estos son delitos de oportunidad, ¿no? Es decir, hay ciertas circunstancias que permiten que el fraude ocurra. Entonces, aquí nos estamos enfocando en la mentalidad. Bueno, pues es que no tenían buenos controles internos, entonces yo no hubiera podido robarme este dinero si ellos hubieran tenido un mejor control o supervisión del dinero, ¿no? O simple y sencillamente nadie se va a dar cuenta de eso porque pues desaparecieron nada más $5,000. Una vez más, es la mentalidad muchas veces que hay detrás porque es un delito de oportunidad. Y otra área también es, por ejemplo, la parte de racionalización, ¿no? Entonces, si una persona la cachan y Juan Pérez lo hizo, bueno, pues entonces yo lo hice porque él lo hizo, todo el mundo también lo está haciendo, entonces pues ¿por qué no? ¿Por qué yo no? Y una vez más hay una parte también de minimización cuando se trata de esta mentalidad de los defraudadores o estafadores y de la gente que está tratando de robar. Bueno, yo no estoy haciendo lo que ellos están robando, yo no estoy robando dinero, pero pues a lo mejor me estoy robando una tarjeta de regalo, que básicamente es lo mismo que robar dinero, ¿no? Si hay fondos de la subvención que se le asocia a este tipo de tarjetas de regalo, por ejemplo, pues entonces está robando dinero del programa. Entonces, en esencia, también se está cometiendo un delito. Entonces, sí quiero que eso también puedan incorporarlo, ¿no? Este proceso de pensamiento de cómo el riesgo con respecto al fraude puede aplicarse. Entonces, puse esta foto en la presentación y bueno, como todo el mundo puede ver,
Pues sí, esa es una persona que está escondiendo la cabeza en la arena, yo no veo nada, yo no escucho nada, yo no sé nada. Y la verdad es que no se puede hacer uno menso con respecto al fraude, no puede hacerse la vista gorda como quien diría. No, y voy a decir esto, todos tenemos una responsabilidad, porque si hay un fraude que está sucediendo, entonces sí realmente les toca a ustedes que digan algo, porque si no hacen esa denuncia de fraude, entonces ustedes también podrían ser responsables si sabían al respecto y no lo denuncian. Es más o menos como si ven algo, digan algo, porque lo que no van a querer entonces es que ustedes pudieran ser culpables y posiblemente cómplices también en el fraude. Y en algún punto me van a tener que ver a mí y yo no voy a querer verlos a ustedes. Entonces, si ven algo, digan algo, ¿ok? Es por eso que sigo reiterando esa parte. El dinero que se recibe a través del proceso de subvenciones se tiene que tomar muy, muy en serio, porque si hay algún paso que no se lleva a cabo de forma correcta a lo largo del proceso, entonces puede ser perjudicial no nada más para ustedes como personas, sino también para sus programas de aquí en adelante, ¿ok? Entonces, yo defiendo mucho por el y abogo mucho por el hecho de que tengan estos controles internos y que de esa manera puedan también explicar y puedan contabilizar también todo lo que ustedes reciban para que no haya ningún tipo de preguntas ni de mí ni de algún otro tipo de funcionario dentro de la agencia o de algún auditor, ¿ok? Muy bien, entonces lo que vamos a ver aquí son algunas consecuencias del fraude de subvenciones. Tengo estas fotos que puse aquí de alguna manera para tratar de capturar cuáles son algunas de las posibles consecuencias, ¿no? Algunas de las consecuencias administrativas que pudiera ser la suspensión o descalificación o inhabilitación. Cuando se meten a esa lista, pues la verdad es que es sumamente difícil siquiera que se les considere recibir fondos más adelante en el futuro. También pudieran ser expulsados completamente ustedes, su nombre, su programa o cualquier cosa que se haya asociado al programa que aplique o que trate de mandar una solicitud para obtener fondos en el futuro se podría ver como un riesgo. ¿Ok? También retener fondos de subvención. Si en algún punto del proceso ustedes pidieran dinero adicional, pero hay algún tipo de sospecha, pues a veces pues puede ser que se les retengan estos fondos de subvención que pudieran llegar a necesitar de forma muy crítica para ayudar a sus clientes o para ayudar al público, ¿ok? Y después también pudieran estar bajo revisión, ¿no? Que eso nunca es bueno, porque de alguna manera es como estar bajo el microscopio todo el tiempo, que básicamente están revisando todo lo que ustedes están haciendo y también pudieran incluso llegar a recibir tiempo en la cárcel o se les pudiera sentenciar a pasar un tiempo en la cárcel y nadie quiere hacer eso por algo que se pudo haber prevenido en el pasado a lo largo del proceso. Entonces, durante mi tiempo, el tiempo que llevo como investigador, la verdad es que pues yo le he preguntado a las personas a las que he entrevistado, yo les he dicho, bueno, pero ¿por qué lo hiciste? ¿No? Y yo he escuchado cualquier cosa que se les pueda ocurrir, no, pues es que no pensé que me iban a cachar, o mi gerente lo estaba haciendo, entonces pues también como que de alguna manera me incorporaron para que yo lo hiciera y al final de cuentas, de verdad no van a querer estar enfrentando ningún tipo de acusación penal, porque eso verdaderamente es horrible. Cualquier tipo también de decomiso, definitivamente el hecho, por ejemplo, de que su sustento se les retire rápidamente nada más por este tipo de errores. Entonces, una vez más, no estoy aquí tratando de hacer que tengan miedo propiamente, sino lo único que quiero es que ustedes tengan esta mentalidad de que, ok, si ustedes eliminan algunos de estos errores o cualquier cosa que pudiera llegar a provocar preguntas, pues entonces los va a ayudar a largo plazo. Entonces solamente piensen en eso y manténganlo presente conforme seguimos avanzando y por eso es que es importante también tener buenos controles internos para poder prevenir todos estos resultados y evitar que sucedan con algo que se pudo haber prevenido anteriormente. Entonces, pues una vez más, yo abogo muchísimo por el hecho de asegurarse de que todo está en forma y de acuerdo a cómo debe de ser. ¿Ok? Entonces nada más es algo que hay que tomar en cuenta.
Muy bien, vamos a hacer aquí un pequeño examen, verdadero o falso. Yo les voy a dar a todos y todas un minuto más o menos para que puedan leer la pregunta y si pueden poner en el chat T de verdadero o F de falso, con eso lo vamos a hacer. Les voy a dar un minuto para ver qué es lo que dice el chat. Ok, ya estoy empezando a ver bastantes T's para verdadero. Ok, muy bien, ya parece que ya muchos leyeron la pregunta. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, me parece que de hecho yo ya les di la respuesta, entonces técnicamente de alguna manera, pues sí, ya les había yo dicho la respuesta, pero bueno, al menos sí veo que efectivamente están entendiendo lo que yo estoy diciendo. Entonces, pues bueno, me siento muy bien por eso en este momento. Entonces, yo voy a decir que sí, efectivamente, a ver, aquí parece que hay una mano levantada aparentemente. ¿Todo bien? No sé si nada más la persona que levantó la mano estaba levantando la mano o estaba votando por el verdadero. Ok, bueno, muy bien. Entonces, la respuesta, y sí, como veo en el chat, efectivamente la mayoría dijo que es verdadero. Y entonces, efectivamente, la respuesta es verdadera. Entonces, el personal que recibe subvenciones tiene que estar muy, muy familiarizado con el presupuesto del proyecto, cualquier objetivos, cualquier tipo de mediciones de desempeño del programa y también métricas que sean parte de la subvención, ¿ok? Y una vez más, esto puede resultar en que pudiera haber algunas penalidades administrativas, civiles y penales. Entonces, una vez más, estoy haciendo hincapié en eso y vamos a ver aquí algunos casos de estudio en donde pues efectivamente ha habido algunos errores justamente con cómo es que se recibió este dinero de los fondos, en donde ustedes pueden ver parte de los años que también pasaron en la cárcel una vez más por algo que pudo haberse prevenido, ¿ok? Entonces, Aquí tenemos la información obligatoria. Y indica lo siguiente: la entidad no federal o solicitante de una subvención federal debe revelar por escrito en el momento oportuno al organismo federal adjudicador o a la entidad canalizadora todas las infracciones de la legislación penal federal que impliquen fraude, soborno o gratificaciones que puedan afectar a la subvención federal. Esto proviene del Código Federal de la Regulación, que habla sobre los requerimientos administrativos y las regulaciones relativas a la financiación federal. Y me gustaría reiterar lo siguiente. Se trata de ser ético y responsable, tener rendición de cuentas e integridad cuando hablamos de recibir fondos y de cuando hacemos el reporting, los informes, porque cualquier tipo de fraude, sea abuso, soborno o cualquier otra infracción que puedan observar durante toda la vida de la subvención, la duración de la subvención. Y de nuevo, esto proviene del Código de Estados Unidos. Y he puesto en rojo una sección específica que dice lo siguiente: es ilegal despedir, degradar o discriminar de cualquier otro modo a un empleado de un contratista, subcontratista, concesionario o subconcesionario o contratista de servicios personales por hacer una denuncia protegida. Y como mencioné anteriormente, en la sociedad tenemos este estigma de decir, bueno, es que si dices algo vas a ser un chivato, un delator, y luego hay ciertas repercusiones asociadas en a la sociedad. Pues si dices algo que ves, pues vas a ser considerado como un chivato, un delator. No obstante, yo creo que si vemos algo hay que decirlo. Cuando en todo el tiempo que llevo en la oficina del inspector general,
veo que hay personas que se sienten culpables por no haber reportado o denunciado algunas cosas que vieron anteriormente. Y básicamente no lo reportaban porque no querían tener ningún estigma de la parte de los compañeros, de sus colegas, de los managers, etcétera. Es decir, no querían ser la oveja negra del programa o la oveja negra del departamento, porque si no, las personas van a mirarme y van a decir, es que no puedo hacer algo de alrededor de esta persona. Básicamente lo que están haciendo es ser morales y tener ética. Y he tenido en diferentes entrevistas donde había personas que dudaban por básicamente por esto, porque no querían considerarse como delatores o como chivatos y decían, es que al final mi vida depende de este trabajo, esta es mi única fuente de ingresos. Y son situaciones a las que yo me he enfrentado como investigador. Y en este caso, pues tuve que reiterar que si se ve algo, se dice, y hay formas de informar de esta información de forma anónima y de denunciar ciertas cosas. Y yo siempre les digo lo siguiente, si ven algo, díganlo, porque lo que no quieren es lo siguiente, si yo me doy cuenta de que hay algo que sabían, pero no lo dicen, yo les voy a considerar como un cómplice de esta actividad que estaba ocurriendo. Por eso yo siempre abogo porque las personas digan lo que está ocurriendo, si bien que hay algo que no está ocurriendo correctamente, ya sea pues en cuanto a los programas o el dinero que está recibiendo el programa. Y de nuevo, volvemos a estas tres palabras, a mentir, engañar y robar, o la mentira, el engaño y el robo. Vamos a ir una a una. Primero vamos a hablar sobre la mentira o mentir. Cuando hablamos sobre mentir, cuando hablamos de un contrato o una subvención, vamos a establecer ciertas cosas. Una subvención es un contrato jurídicamente vinculante. Yo no he destacado algunas palabras de esta diapositiva, pero cuando firmamos este contrato estamos de acuerdo con los términos. Y por eso mismo es muy importante que leamos los términos y que hagamos las preguntas adecuadas. No tenemos que firmar nada sin leerlo y hacer preguntas. Y es algo que yo aprendí cuando era muy pequeño, pues si son 10 páginas, hay que leer las 10 páginas y tenemos que leer todas las letras, la grande y la pequeña, antes de firmar, porque una vez dejamos una firma, estamos vinculándonos jurídicamente con lo que establece ese contrato. Y como pueden ver en el puntito número 3, los beneficiarios también están obligados a hacer un seguimiento adecuado del uso que hacen de los fondos y a mantener un nivel de documentación adecuada. Y en este caso me gustaría decir tener los documentos precisos. Tienen que documentar de forma precisa todo, de tener un registro de cada uno de los centavos para que no haya ningún problema en ninguna parte del proceso, ya sea en la parte previa, en la concesión como tal o en la parte posterior a la concesión. He visto a personas que lo que han hecho es pues pensar que la documentación era banal y una vez ya tienen problemas con la documentación, van a tener muchos problemas. Así que es imperativo dar información específica y si hay alguna modificación que hacer, pues aplican la modificación. Porque no piensen que por intentar pues cambiar estas modificaciones de otra manera, pues quizás vuelven al mismo lugar, porque no, así no funcionan las cosas. Yo, como investigador, voy a pensar que están intentando hacer las cosas de otra forma porque están intentando ocultar algo. Y por eso mismo la comunicación es muy importante. Tienen que comunicarse con el manager de la subvención, con el representativo del contrato. Y esto es importante porque esta comunicación tiene que ser esencial durante las tres fases de la subvención.
Y ahora vamos a pasar a hablar sobre algunos ejemplos. Voy a dejarlos en la pantalla y así los pueden leer. Son bastante cortitos. Y me gustaría que que echen un vistazo en la indemnización, cuánto les hizo país. Y echen un vistazo al título, que es falta de procedimientos contables o incumplimiento de los procedimientos contables. Entonces, conforme leen esto, van a darse cuenta de que se trata de un problema común. Es uno de los problemas más prevalentes que yo veo habitualmente. Los procedimientos contables pueden acabar como una organización. Y por eso mismo he dicho que cada dólar se tiene que registrar. Una vez empezamos a recibir dinero, cada vez que recibimos fondos, pueden llegar pues cada semana, cada 2 semanas, cada mes. Tienen que ser capaces de hacer un registro de ellos y gestionarlos correctamente, porque en este caso, tribunal, tuvieron, hubo una indemnización de casi 9.000 dólares, como estamos viendo aquí. 900.000 dólares, perdón. ¿Todo el mundo puede verlo? Perfecto, veo que están diciendo que sí. Así que, como estaba diciendo, 850.000, casi 900.000 dólares fue el dinero que les pidieron que indemnizase, que devolviesen. Por eso mismo les digo que lo que tienen que hacer es hacer el registro del dinero que reciben. Y bueno, yo puedo darles como estas píldoras pues para educarles. Básicamente es que tienen que llevar un buen registro para evitar tener que después indemnizar todo este dinero. Lo importante es mantener una buena contabilidad, un buen registro del dinero. Y ahora vamos a ver otro caso que proviene del distrito este de Pensilvania. Conforme van leyendo este caso, o conforme intentan digerirlo, se darán cuenta de lo siguiente. En este caso, no ha habido solo un incumplimiento de una disposición clave de la subvención o un atajo, porque cuando vemos cortar y pegar, esto es un no, porque copiar y pegar al final hace que no podamos cambiar lo que hemos copiado y pegado. Y yo siempre les digo a las personas, no se acostumbren a cortar y pegar, porque cada mes, cada 2 semanas o la duración del programa, mm, todas las cosas no van a ser iguales cada mes. Por lo tanto, no pueden hacer un copiar, un cortar y pegar un mes tras otro. No, tienen que registrarlo correctamente, tienen que ir uno a uno, conforme va pasando en la vida real. Así que aquí tenemos el caso del distrito este de Pensilvania. Y en este caso, si hubiesen seguido los pasos necesarios y no hubiesen intentado ocultar nada, hubiesen podido hacer las cosas bien. Así que de nuevo, repito, tienen que ir uno a uno, hacer las cosas de forma ordenada, conforme van viniendo. Y aquí ya tenemos el último ejemplo, el último caso que tenemos antes de hacer otra pregunta y les animo a que lean este caso también. Mientras están leyendo este caso, cuando hablamos de la mezcla de fondos, en algún caso de que lleven a cabo esta mezcla de fondos e intenten pues ponerlo todo en el mismo lugar, pues al final esto no es buen signo, porque al final todo se mezcla.
Y cuando las cosas empiezan a mezclarse, empezamos a perder ese buen registro de dónde tendrían que estar las cosas. Y conforme empezamos a llevar un mal registro, veremos que nuestra documentación deja de ser precisa. Sabemos que la mezcla de fondos es una tentación para algunas personas, porque como he dicho anteriormente, hay personas que dicen, bueno, yo no voy a tocar ese dinero porque sé para lo que es, pero si vemos ese dinero en una cuenta, pues muchas veces no pensamos en eso y a lo mejor pues tocamos ese dinero. Y a lo mejor pensamos, bueno, luego lo devolveré, no, nadie va a echar de menos, pero luego nos tenemos que dar cuenta de que ahí están los registros bancarios también, porque al final estos balances están ahí, tenemos que tenerlos en cuenta. Y hay personas con las que, bueno, pues que han tenido casos de mezcla de fondos en sus fondos de financiación y siempre me han dicho lo mismo, es que yo creía que podía devolver el dinero, yo creía que pues devolviendo todo de una vez sería más fácil. Así que no, lo que tienen que hacer es su debida diligencia. Quizás esto toma tiempo, pero para ello tienen que tener cuentas separadas, para fondos separados. Así es como se hacen las cosas al final. La mejor práctica es tener cuentas específicas dedicadas a ciertos ámbitos para eliminar cualquier tipo de confusión cuando tenemos que, pues, hacer los equilibrios de dinero y de nuevo llevar un registro de todo, porque es lo más importante. Así que lleven un registro de cada dólar, de cada centavo, conforme va avanzando el ciclo de su subvención. Y ahora vamos a pasar a otra pregunta, que es la siguiente. Me gustaría que respondiesen en el chat con la respuesta que consideren que es la correcta. A, B, C, D o E. Vale, veo que hay muchas personas que están respondiendo E. Vale, vale, parece que hay un montón de Es. Vamos a ver, un momento. Pues efectivamente, llevan razón. La respuesta correcta era la E. Los beneficiarios pueden utilizar los fondos solo de los costes admisibles, imputables y razonables que entren en el ámbito de la aplicación de su convenio de subvención. Muchísimas gracias a todas las personas que han respondido. La verdad es que todo el mundo está haciendo que me sienta muy bien hoy, porque veo que todo el mundo está respondiendo correctamente. Así que eso quiere decir que estoy haciendo un buen trabajo. Así que muchísimas gracias a todos y a todas por ello. Muy bien, entonces ahora vamos a estar hablando sobre hacer trampa. Vamos a hablar un poco sobre esta parte. Entonces, bueno, cuando estamos hablando de hacer trampa, y aquí también esto lo resalté en rojo igualmente, a los beneficiarios se les requiere que utilicen los fondos federales en el mejor interés de su programa, ¿ok? Y bueno, pues una vez más, estas decisiones tendrán que estar libres de conflictos de interés no divulgados, tanto personales como organizacionales, tanto en apariencia como en hecho. Y una vez más, cuando estamos pensando en estas cuestiones, pues se tiene que hacer todo en el mejor interés del programa, ¿no? Aquí se tiene que quitar, digamos, los sentimientos personales, justo como yo lo decía anteriormente, se tienen que hacer a un lado los sentimientos personales y hacer lo que sea mejor para su programa, así como también para su público, porque al final de cuentas ustedes les están dando el servicio a clientes que tienen necesidad de los servicios, entonces los tienen que ver como, tiene que ser como este enfoque de clientes primero. Entonces, bueno, aquí vamos a ver un poco más de ejemplos en algunos casos.
Y nada más quisiera que ustedes los vean y que de alguna manera ustedes puedan tener una idea general de algunas de las cosas que pues nosotros hemos visto como investigadores y también algunas de las cosas que ustedes también tendrían que empezar a revisar y también tener esta conciencia conforme ustedes también empiecen a obtener, a recibir dinero por parte de la agencia. ¿Ok? Entonces, aquí todavía estamos bajo este aspecto, ¿no? De hacer trampa, que en este caso sería cuando un beneficiario en realidad no es elegible. Y este fue un caso que fue en el distrito este de Kentucky. Ah, y para aquellas personas que tal vez no puedan leer o no lo puedan ver en en la pantalla, básicamente aquí implica que el gobierno le otorgó, le adjudicó una subvención a, o a una ONG que en esencia lo que hizo fue cederle estos fondos y también las responsabilidades del programa a una entidad que estaba relacionada con ellos, pero sí podían obtener ganancias, es decir, ya no era una organización sin fines de lucro. Después vamos a pasar al siguiente y sí, voy a leer estas diapositivas para aquellas personas que a lo mejor no puedan ver bien la pantalla. En este caso, este fue un caso de beneficio propio en la organización. Entonces, básicamente, varias personas se mandaron o mandaron más bien fondos federales que tenían esta intención de dar servicios de salud pública a entidades sin fines de lucro y uno de las personas la sentenciaron a 18 años en prisión en la cárcel y se le ordenó que tenían que pagar 13.5 millones de dólares. Este fue un caso que sucedió en 2016. Esto fue en la parte norte del distrito de Alabama. Entonces, una vez más, digo, no estoy tratando de espantarles, ¿no? Para nada a todos los que están acompañándonos de forma virtual, a toda la gente aquí. No estamos tratando de espantarlos, pero definitivamente el tiempo en cárcel y la retribución o la compensación definitivamente pues empieza a sumarse, ¿no? Entonces, por eso siempre digo que revisen sus controles y contrapesos, asegúrense que todo está correcto conforme van obteniendo los fondos para poder evitar que algo de esto pueda llegar a suceder. Muy bien, la siguiente es un beneficio propio para un subbeneficiario. Esto fue en el distrito este de Virginia en 2011 y de hecho un funcionario elegido ayudó a dirigir una subsubvención a una universidad, mientras que por separado también estaba negociando con la escuela para poder estar a cargo de este programa recién creado. Este funcionario se le ordenó que tenía que ir 9 años y medio a la cárcel. Una vez más, 9 años y medio en la cárcel estuvo. ¿Ok? Entonces, bueno, como ustedes pueden ver, los tribunales pues definitivamente ven el fraude y cualquier otro tipo de robo, ¿no? Creo que conforme se empiezan a ver la parte de los lineamientos para sentencia y condena y las cantidades de dinero, la verdad es que empieza a seguir sumándose, ¿no? Entonces, por favor, solamente tengan cuidado con respecto a qué es lo que hacen con ese dinero una vez que lo reciban, ¿ok? Muy bien, ahora un beneficiario bueno, antes de que empiece con esta parte, no sé si todos estamos bien o quieren que nos tomemos un descanso rápido o seguimos adelante, porque yo sé que digo, esto puede ser a lo mejor ya complicado antes de comer. Ok, todo el mundo dice que sigamos. Bueno, muy bien, pues seguimos. Entonces, un beneficiario que contrata a un consultor o cualquier otro tipo de proveedor deberá poder contestar estas 5 preguntas. Y aquí ya di las respuestas, ¿no? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y cuánto? Entonces, cuando estamos empezando a hablar de servicios de consultoría, una vez más como investigador, pues la consultoría de hecho es una de esas áreas en donde algunas personas puede ser que se metan en problemas porque los roles, los deberes, las tarifas y la duración también de los servicios de consultoría, pues no siempre están bien delineados ni tampoco definidos antes de que se haga pues la entrega del servicio, digamos, a un programa federal. ¿Ok? Entonces,
Cuando contratan a consultores, simple y sencillamente, por favor, asegúrense de que hagan la debida diligencia, ¿no? Que efectivamente pueda ser una persona confiable, verificada, que sea legítimo, ¿no? Y también que puedan tener metas a corto plazo, a largo plazo y que se aseguren también de que la persona, en este caso, también pueda entender cuál es su misión operativa, también su declaración de misión, que se alinee con lo que ustedes también están tratando de hacer, porque lo que no van a querer, obviamente, es que el consultor esté haciendo otra cosa y entonces ustedes hacen algo diferente, no están en la misma página y entonces todo se vuelve muy lodoso, digamos. Entonces, una vez más, tienen que monitorear y verificar su legitimidad antes de incorporarlos, porque al final de cuentas ustedes son los responsables como beneficiarios. Entonces, una vez más, tienen que regresar a la parte de controles y contrapesos, ¿ok? Entonces, esta es una vista muy general, pero si ustedes deciden hacer consultoría o que alguien les dé consultoría con sus programas, solamente por favor hagan su debida diligencia y revisen primero. Muy bien, ahora tenemos la parte de robar. ¿Qué es robar? Cuando uno piensa en robar, digo, yo básicamente creo que lo veo de la misma manera. Robar es robar, ¿no? Ya sea que a lo mejor sea un chicle o $50,000 en fondos de subvención, sigue siendo robar, es universal. Entonces, aquí algunas de las características de estas personas que pueden malversar los fondos, al final de cuentas están robando y puede ser que sean inteligentes, a lo mejor en el momento pues los cachan y ya algo les falló, pero suelen ser valientes, creativos, organizados, a la gente le cae bien, pueden tener confianza, son manipuladores y también son personas que, bueno, lo que yo he visto muchas veces es que van a integrarse o incorporarse en algo nada más para ver cómo funciona la operación y entonces empieza a darse cuenta de quién es quien toma las decisiones, digamos, y entonces empiezan a llegar a esas personas para poder ir u obtener lo que quieran obtener o a donde quieran ir. Y con respecto a robar, para mí, pues por mucho, este es uno de los riesgos más significativos de todas las organizaciones que reciben fondos. ¿Por qué? Porque está como esta tentación y esta emoción del engaño, digamos. Entonces, una vez más, una persona que roba de un programa o a lo mejor que roba fondos y dice, bueno, voy a empezar con $50. Bueno, una vez que ya robaste 50, al rato es, bueno, ahora voy a robar 150 para ver si hay focos rojos o alguien se da cuenta. Y a lo mejor si alguien se da cuenta, paran un rato, esperan a que la cosa se calme y después otros 50. Entonces, como ustedes pueden empezar a ver 50 o 150, ya sea que lleguen a 500, pues al final de cuentas eso suma y conforme la persona está robando ese dinero, otra vez, pues entonces el programa sufre, ustedes como beneficiarios también sufren porque entonces tienen a una persona en la organización que simple y sencillamente tuvo esa decisión, digamos, y esa audacia de decidir que pues iban a robar algo por diversión. Entonces y esto lo digo yo de forma personal, creo que sí es imperativo que ustedes se rodeen de personas éticas, es decir, colegas que tienen límites y también una vez más que ustedes puedan verificar y que saben que no las van a poner en una posición o a su programa incluso también de poner en riesgo el financiamiento o el sustento, porque al final de cuentas pues sí, puede ser que haya una persona que confía básicamente o cuenta con ese trabajo en su programa y ese tal cual es su sustento. Entonces también ustedes se van a querer asegurar de que hacen esta debida diligencia con respecto a las personas que se rodean y que tienen a su alrededor. Y no nada más soy yo, Robert, hablando, sino es en general. Creo que hay que mantener este círculo, digamos, cerrado y también hay que poder monitorear de alguna manera a las personas para poder hacer que la misión y el trabajo se haga y que la misión se cumpla, ¿ok? Entonces, aquí vamos a ver también algunos otros casos de estudio que he incorporado en la presentación. Algunos puede ser que ya hayan visto esto anteriormente, pero bueno, estos son los que a mí me parece que resaltan mucho cuando se trata de robo. Y aquí, por ejemplo, yo lo que hice fue resaltar algunos de las oraciones judiciales, por ejemplo, que se incorporaron en este caso. De hecho, fue un beneficiario de la OWW
que tenía que ver con la malversación de fondos. Entonces, un exgerente financiero y de operaciones para la coalición de Wisconsin en contra de la agresión sexual se declaró culpable a estos cargos de malversación de fondos. Básicamente fueron aproximadamente $50,000 los que malversaron de la subvención de la OWW del Departamento de Justicia. Lo sentenciaron a 3 años de libertad condicional, 10 meses de arresto domiciliario y se le ordenó pagar esta cantidad, $49,000 aproximadamente, para como compensación. Entonces, ¿vale la pena $50,000 para esos 10 meses de arresto domiciliario y los 3 años de libertad condicional? Y aparte, pagar otra vez el dinero. Exacto, exactamente. Exacto. Entonces, una vez más, aquí hay que preguntarse, ¿vale la pena? Digo, ahora ya tienes un antecedente, ahora ya estás en libertad condicional, estás en arresto domiciliario. Es decir, no vale la pena, no vale la pena, insisto, no vale la pena tampoco tu sustento. Y después tenemos otro, un o beneficiario de OWW para ganancia personal. Recordarán lo que yo dije anteriormente con respecto a rastrear el dinero, asegurarse que todo se toma en cuenta, todo se registra, que no se mezcla, ¿no? Con utilizar cosas para cuestiones personales. Bueno, pues les voy a dar aquí nada más, aquí lo principal. Una ex directora ejecutiva de como beneficiario de la OWW fue sentenciada a 2.5 años a prisión y también a que pagara $433,000 en compensación después de que se determinó que utilizó fondos de la OWW para hacer pagos no autorizados en sus tarjetas de crédito personal y también su cuenta de celular durante un periodo de 5 años. Y también se descubrió que la directora utilizó también la tarjeta de crédito de como beneficiario para sus gastos personales. Entonces, una vez más, digo, verdaderamente vale la pena 2 años y medio de cárcel y más de $400,000 para la restitución o la compensación. Y alguien puso en el chat, bueno, ¿y de dónde sacó el dinero para pagarlo? Exactamente, no vale la pena. Realmente les animo a que por favor vean esa parte que de verdad no vale la pena. No vale la pena cualquier cantidad de dinero. Esa es una muy buena declaración y esa es la premisa en realidad. No, la libertad de una persona, su sustento, su libertad no valen ninguna cantidad de dinero, ni $10 ni $10,000, ¿ok? Después, un robo de escuelas charter. Una persona robó $3 millones de diferentes escuelas charter al crear compañías fantasma y también mandar los fondos a este tipo de escuelas. Y esto a mí me pegó duro, la verdad, porque no nada más le robas los fondos de una escuela charter, ¿no? Que los niños podrían beneficiarse de ese dinero, sino que además lo que estás haciendo es que estás creando estas cuentas que son pues cuentas fantasma para poder desviar esos recursos. Entonces, una vez más, digo, al final de cuentas, yo soy un investigador, pero al mismo tiempo pues soy una persona, soy un ser humano, soy un padre. Entonces, cuando uno ve este tipo de cosas, digo, la verdad es que es algo que rompe el corazón porque tú no sabes para qué se pudo haber utilizado ese dinero, ¿ok? Y es por eso que es importante tener una vez más controles internos, controles y contrapesos. Y vuelvo a mencionarlo de forma general, pero también de manera específica, porque las políticas escritas y los procedimientos también de los códigos de conducta, las operaciones del negocio, las transacciones, la documentación, todo esto, todas estas cosas sí verdaderamente se tienen que tomar en consideración porque no vas a querer que algo como esto pudiera llegar a suceder. Y una vez más, digo, su sustento, su reputación, también como alguien lo puso en el chat, definitivamente recibe un disparo y no se vuelve a resanar a resarcir tan fácilmente. Solo tengan eso en cuenta. Y ahora vamos a echar un vistazo a los recibos. Algunos de ustedes no podrán ver estos recibos, pero bueno, uno podría echarles un vistazo y decir, bueno, pues es que parecen bastante legítimos, verdaderos. No obstante, estos recibos se generaron utilizando un programa para generar recibos. Este programa se llama Expenses State. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar cómo se ve. Y creo que ahora mismo está obsoleto. Esta página web se llamaba Expense as State.
Y lo que podían hacer era introducir cualquier cantidad de dinero en este generador. Era como un algoritmo. Y entonces esta página web lo que hacía era generar recibos basándose en lo que le especificaba el generador que crease. Y esto quiere decir que podía crear recibos y tickets falsos y recibos de gastos falsos. Es un poco como un poco en la dark web. Y como alguien ha puesto en el chat, tiene que operar con integridad y con honestidad, porque una vez entra en este tipo de cosas, sobre todo en herramientas como Expense Stake, es básicamente me están pidiendo que vaya a visitarles o cualquier otro investigador del Departamento de Justicia. Como he dicho anteriormente, esta página web está obsoleta. No obstante, muchas veces cuando estas páginas web se vuelven obsoletas, pues aparecen dos o tres más. Quizás están en la dark web o en aquellos buscadores a los que es un poquito más difícil acceder, pero son páginas que existen. Así que bueno, es algo que tienen que tener en cuenta y sobre todo cuando empiezan a recibir dinero o solicitar subvenciones. Y hay otras herramientas como estas que existen, así que no quieren que les pillen utilizando cualquier tipo de herramienta como estas, en una situación en la que no pueden justificar de dónde proviene dinero. Y como alguien ha dicho en el chat, es mucho, mucho, mucho trabajo para enterar cubrir las cosas, porque al final lo que se hace en la oscuridad va a salir a la luz. En este caso estamos hablando sobre todo de la documentación. Y a veces es muy difícil decir si el recibo es falso. A veces es complicado, porque con estos generadores no sabemos si se trata de recibos verdaderos o falsos. Por lo tanto, las cosas que compran tienen que ser relevantes para su programa. Además, también tienen que ser capaces de explicar por qué compró tal cosa y para qué lo ha utilizado. No es solo tener la contabilidad del dinero, sino que aquello que compramos tienen una importancia para el programa. Esto tiene que estar también, por ejemplo, en la propuesta y en el paquete de preconcesión de la subvención y de los fondos que recibió. Aquí tenemos algunas formas comunes de robar fondos. Pues ya hemos mencionado pues algunas formas de robar. Tenemos, por ejemplo, las tarjetas de crédito, de débito, la manipulación de nóminas, pues básicamente manipular estos libros de cuentas, una colusión con un proveedor, pues cuentas bancarias que no tienen un monitoreo, por ejemplo, o transacciones en otras fechas. Y yo básicamente no entiendo por qué las personas no monitorean sus cuentas bancarias, porque al final esto es esencial. Y bueno, hay buenas preguntas también. Tenemos que tener todos estas cosas implementadas y además tenemos que tener a personas que son de confianza antes de que solicitemos los fondos, por supuesto. Y por eso mismo decía anteriormente que los controles internos son muy importantes porque al final lo que van a hacer es mitigar estos problemas y también reducir el riesgo para intentar evitar cualquier mal uso de las subvenciones. Y ya lo dije anteriormente, tienen que hacer un buen uso del dinero y poder después explicar en qué lo han gastado, para qué lo han utilizado. Y ahora aquí tenemos otra pregunta de las que nos gustan. A ver, los controles internos son, no sé si todo el mundo puede leer estas respuestas. Si pueden leer las respuestas, por favor, dejen la respuesta en el chat, la letrita. Vale, veo muchas es.
Quizás tengo que cambiar de poner si, las respuestas las respuestas correctas en la E, porque parece que hay algo raro. Vale, veo todo E. Pues parece que son las es las ganadoras. Vale, pues se lo han llevado las es. Los controles internos son una forma importante de contribuir a mitigar el riesgo de fraude, despilfarro y abuso. Y bueno, yo creo que esta respuesta también se la di anteriormente. Estos controles internos sirven para asegurar la integridad y la eficiencia dentro de su organización y por eso mismo es muy importante contar con ellos. Controles adecuados y transparencia a lo largo de la duración de la subvención va a limitar todas las problemáticas que hemos mencionado anteriormente en la presentación. Además, tener estos controles internos van a prevenir tener interacciones negativas, ya sea conmigo, con las auditorías o con cualquier otra persona. Así que de nuevo, tengan esos controles internos e intenten reducir el fraude, el despilfarro y el abuso. Esas tres palabras. Y ahora pasamos a la prevención del fraude en las subvenciones. Como beneficiario de las subvenciones tienen que mantener y enviar informes de estatus financiero, informes de progreso e informes de los fondos durante la duración de sus subvenciones. Y si echan un vistazo al puntito número 3, verán la debida diligencia es una responsabilidad permanente, es algo esencial. Es decir, tienen que llevar a cabo la debida diligencia, no solo con la con la persona en cuestión, sino que tienen que rendir cuentas a todo, a los fondos que han recibido. En el punto número, luego tenemos también eh, que podemos también preguntarle al otorgante o a un experto externo en caso de que tengamos dudas. Porque ya lo he dicho anteriormente, en el caso de que firmemos el contrato y recibimos el dinero, esto quiere decir que vamos a cumplir con todo y que al final seremos responsables de cualquier cosa que ocurra. Y todo tiene que ser preciso. Los informes de progreso, las solicitudes de retirada de fondos, cuando piden fondos adicionales, etcétera. Estos tiene que estar correctos y tener líneas muy claras en los objetivos del programa para evitar que se produzcan fraudes en las subvenciones. Tanto esta diapositiva como la siguiente podremos ver algunos indicadores de fraudes que utilizamos tanto yo como otros investigadores. Son algunas de las cosas que otros investigadores han visto a lo largo de a lo largo de sus investigaciones. Hay algunas personas que quizás no son capaces de identificarlos. Aquí sí que, bueno, les he dejado aquí bastante, sobre todo para aquellas personas que tienen problemas para identificar. Por ejemplo, una persona al mando, no hay em, falta de controles internos, que hay mucho cambio de personal, documentación que falta o inadecuada, registros alterados, transacciones no autorizadas, em, o investigaciones o auditorías con los mismos resultados. Y es lo que he dicho anteriormente. Si están gestionando mal el dinero, las primeras personas a las que van a ver es a mí y a los auditores. Así que como pueden ver, hay muchos indicadores. Como he dicho anteriormente, el fraude es un delito de oportunidad. Por lo tanto, cuando ven indicadores, algo va mal. Tienen además que seguir siempre su intuición. Si sienten algo, bueno, pues a lo mejor hay algo, a lo mejor no. Pero para jugar seguro, bueno, pues sigan su instinto. Si creen que tienen que denunciarlo, pues repito, si ven algo, denúncienlo, díganlo. Y ahora pasamos a las red flags o las banderas rojas. Y esto es un poquito pues lo que continúa de la diapositiva previa. Así que voy a leer algunos de ellos. Documentación que falta. De nuevo, mala contabilidad. Mucho cambio en los empleados.
quejas entre los clientes o los cotrabajadores, que nos falte documentación, tener una baja moral organizativa. Y esto es lo que hemos dicho anteriormente. Tenemos que rodearnos de personas con las que confiamos, que van a trabajar y que van a tener en cuenta el mejor interés del programa, porque hemos dicho, al final de todo esto va a depender su sustento y el sustento de las personas que trabajan en el programa. Y estas son cosas que nosotros miramos como investigadores, porque cuando yo tengo un caso, pues echo un vistazo a estas cosas. No es solo echar un vistazo a los documentos y ver los números. No, muchas veces también analizamos la cultura. Si hay una cultura tóxica en la empresa, pues bueno, pues esto a ser un problema mayor. Así que de nuevo se tienen que rodear de personas que sean buenas, que tengan buenas intenciones y que sean conscientes de lo que hay que hacer para seguir avanzando con el programa. ¿Y por qué denunciar el fraude? Pues porque tiene una responsabilidad ética. Y esto es básicamente ya para ir resumiendo todo, porque a, a final del día usted tiene la obligación de hacer lo que está bien. Bueno, todos lo tenemos, ya sea una persona como investigador o las personas que están recibiendo fondos. Y como he dicho anteriormente, la, los fondos de las subvenciones se basan en la integridad. Por lo tanto, si no tienen integridad ni rendición de cuentas, pues es que ya están empezando con el pie izquierdo. Tienen que hacer las cosas bien, tienen que utilizar los fondos que reciben para el fin que específico. Y punto número 3, proteger la integridad de los programas federales, estatales y locales. A cualquier programa que apoye, tiene que ser capaces de proteger la integridad, porque al final del día, pues quizás hay un escrutinio y también va a recibir usted el escrutinio. Y el número 4, también para evitar participar en actividades fraudulentas o delictivas. En los casos que hemos presentado anteriormente, han visto, por ejemplo, las indemnizaciones que había, las sentencias penales, también han visto, por ejemplo, la libertad condicional y no quieren eso. Y esto ya es para resumir todo, es algo que tenemos que recordar. Uno, comuníquese con su representante de la OVW. Dos, utilice la orientación proporcionada en línea, ya sea la guía de subvenciones financieras del Departamento de Justicia, y asegúrese también de hacer formaciones en línea diversas. Sigan estas formaciones en línea para estar actualizados con cualquier cambio que pueda ocurrir dentro de la agencia en cuanto a los fondos de las subvenciones. Y también examinen su programa para cualquier vulnerabilidad que puedan tener. Y quizás esto lo he dicho 4 o 5 veces, pero lo repito, los fondos de subvenciones se conceden para un fin específico y ustedes deben utilizarlos en consecuencia. Así que repito, documenten, documenten, documenten y con precisión. Y si se dan cuenta de que hay algún tipo de conflicto, algún tipo de problema dentro de la vida de su subvención o dentro de su programa, pues abórdenlos de forma directa para que esto no se convierta en un problema más tarde. Lo que quieren hacer es mitigar cualquier tipo de problema. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿Cómo podemos colaborar en conjunto? Pueden contactar a la oficina del inspector general lo antes posible. Documenten, 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 como les dije. Y recuerden también que los materiales puede ser que sean, los tengan que hacer divulgables, digamos, o accesibles más adelante. Y también confíen en sus instintos. Si algo se siente medio raro, puede ser que algo no esté bien. Entonces, siempre también confíen en su instinto. Entonces, yo quisiera entonces ahora
dejar ya cerrar esta presentación con estas dos citas que tenemos por acá. Y bueno, para aquellos de ustedes que tal vez se les dificulte leer, la primera cita dice, la integridad es hacer lo correcto, incluso cuando nadie te está viendo. Recuerdo que alguien lo dijo, no recuerdo exactamente quién fue, y por eso puse anónimo, porque no encontré el origen propiamente. Y la segunda cita es, no hay un tipo de deshonestidad en donde de otra manera las personas pudieran caer más fácilmente que la que implica defraudar al gobierno. Y esto lo dijo el señor Benjamin Franklin. Entonces, pues bueno, una vez más, la integridad, la rendición de cuentas, la honestidad, ¿no? Eso es realmente la veracidad, es lo que es importante. Y bueno, pues espero que todos, todas puedan tener también una perspectiva ya diferente con respecto al fraude, qué es lo que tienen que buscar y también cómo se puede identificar, ¿ok? Y pues bueno, esta es la línea directa para la oficina del inspector general en caso de que necesiten denunciar cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de fraude, es un número 1-800. Y después también por acá, esta es mi información de contacto. Una vez más, yo soy el agente especial Rob Ransom. Esta es mi celular, tal cual. Entonces, en caso de que alguien quisiera contactarme ya después de esta llamada o tenga alguna duda, este es mi número que está disponible 24/7. Entonces, pues bueno, esto sería todo de mi parte. Yo sé que ya es la hora de la comida, entonces no estoy tratando de evitar que nadie coma ni tampoco entretenerlos más. Muchísimas gracias, Robert. Como mencioné, es una presentación muy, muy buena. Siempre se aprende algo y apreciamos muchísimo que se hayan tomado tiempo también. De tu horario y tu agenda tan apretada para poder dar esta presentación. Espero que todos y todas hayan también disfrutado. Vamos a tener también la grabación, la vamos a publicar en TA2TA y también pues hay a otras personas dentro de su organización si consideran que tendrían que revisarla, por favor asegúrense de darles la referencia del webinario. El día de mañana vamos entonces a tener una presentación por mi parte y también Brian Smith, que es gerente de programa senior y vamos a estarles dando una perspectiva general del programa y de los recursos de asistencia técnica de TA2TA. Y espero verlos a muchos de ustedes el día de mañana. Que tengan un maravilloso día. Gracias, muchas gracias y que tengan un muy buen resto de la semana. Gracias a todos, a todas. Nos vemos mañana.